Bienvenidos a Dimensión 593. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Dimensión 593, su podcast de confianza. ¿Cómo están dimensionados? ¿Cómo han pasado? Qué grato saber que nos siguen una vez más en este programa que vamos a tener el día de hoy. Chris, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Hola Kiki, ¿cómo estás? Dimensionados, muy buenos días, tardes, noches, desde la hora que nos estén escuchando, desde el lugar que nos estén escuchando. Bienvenidos nuevamente a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. ¿Todo bien, Kike? Aquí pasando, ya intentando retomar toda la normalidad con esta cosa que se nos ha venido encima, pero ahí, ¿tú cómo has pasado? Pues bien, igual ya un poco para quienes no lo sepan y quienes estén fuera del Ecuador, acá Que en estén nuestro fuera del país, mundo. acá en nuestro país las cosas ya un poco han vuelto a la normalidad, la gente ya está saliendo, hay algunos negocios que están tratando de reactivarse. Bueno, como todo el mundo dice, lo fuerte de lo que sucedió más que nada fue un golpe económico bastante duro para muchos y para muchas personas y para muchos países. Pero con salud, como decía mi abuelito, mientras uno esté sano, cualquier cosa se puede reparar. Y eso es lo que hemos estado procurando, mantenernos sanos y bien. Y como siempre, deseando que sus familias se encuentren bien, porque esto ha sido, creo que, algo muy difícil de olvidar. Muy, muy difícil de olvidar. En un futuro estaremos viendo clases de historias, quizás de nuestros nietos, y llegarán corriendo a decirnos: ¡ay, estoy estudiando la pandemia del 2020! Y nosotros tendremos al fin el gusto de decir: yo estuve ahí. Yo estuve en esa pandemia. Y, caso contrario, ahora podremos también tener ese gusto de que cuando un hijo, un nieto, un sobrino o alguien nos diga: ay, es que no sé qué hacer encerrado, podremos decirle con todo el poder de convencimiento: yo pasé más de 2 meses encerrado y vos por 15 minutos no te aguantas. Tenemos ya, esto nos ha dotado de algunas capacidades en un futuro para solventar algunas cosas, pero capacidades de reprimenda. hay que verle el lado positivo. Insisto, esperemos que todo en los países vaya calmándose. Sí, esperemos que todo esté normal, esperemos que todo vaya mejorando y vaya tranquilizándose. Esperamos que igual todas las personas que nos están escuchando, sus familias, amigos y demás estén bien. Y bueno, y si no, este es desde el curso de la vida y hay que superarlo, hay que seguir adelante y bueno, se nos vendrán cosas peores, dice la Biblia. A los dimensionados que nos cuenten cómo están las cosas por su país, por su ciudad, por su barrio, que nos vayan comentando cómo están sucediendo las cosas y que también nos comenten si es que algo ha pasado en sus familias y creen que necesitan hablarlo con alguien. Pues recuerden que, a más de un podcast donde tratamos todos los temas más descabellados que se les puede ocurrir, también somos una comunidad de amigos y una comunidad de personas que estamos aquí para simplemente darnos una mano en cuanto podamos. Así que abiertos los comentarios, abierto todo para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cómo la están llevando. Pero bueno, pasando a gratos momentos, hoy tengo cerveza en mi mano. Y quiero hablarte de esta cerveza. No nos han pagado ni nos han pedido que la auspiciemos. No lo han hecho para nada. Señores, es más, si nos están viendo, auspicien, nos vamos a hablar bien de ustedes. Pero sí voy a hacer una referencia porque creo y estoy completamente convencido de que cuando algo es bueno hay que nombrarlo. Esta cerveza se llama Santa Rosa. Es hecha aquí en Ecuador, es hecha en Quito. Me estoy tomando una Stout, Extra Stout, ¿sí? Es espectacular. Tengo que recomendarla porque debo recomendarla. A quienes no están simplemente oyendo en podcast y no nos están viendo, estoy mostrando la lata en la cámara. Véannos en YouTube para que puedan ver de lo que estoy hablando. Y es algo que creo que vale la pena recomendar, te decía, porque a quienes nos gusta la cerveza, definitivamente esto tiene un sabor muy particular. Hay una cerveza de esta misma calidad que tiene, y de esta misma casa, que es de jengibre. Y hay una, Cris, que te la quiero recomendar 100%, que para quienes seamos latinoamericanos vamos a ver muy bien de lo que estamos hablando. Está hecha con chicha. Tiene una base de chicha fermentada junto a la fermentación de la cerveza.
Si es que los señores de Santa Rosa nos están viendo y voy a decir algo que a ellos no les gusta, pues me disculpo, igual no nos están auspiciando. Pero aparte de tomármela, cociné con ella. Tuve la oportunidad de utilizar una de las botellas que tenía para preparar un poco de comida y no tienes ni idea el sabor que obtuve al poder usar esto. Ya podrás saber la que es una mezcla entre cerveza y chicha, ¿no? Delicioso, así que recomendado. Hoy entre eso tenemos de buenas noticias, tenemos cervecita. ¡Salud! Salud, Chris. Salud, salud. Yo acá estoy con una marca súper conocida. No, creo que ellos sí no les vamos a dar. Ellos no son nada en Ecuador ni necesitan. Son una mundial, así que yo estoy aquí tomándome un pequeño shot de ellos. Pero bueno. De un whisky de más famoso y conocido. Sí, de uno de los más odiado por unos y amado por otros. Yo soy del bando que a mí sí me gusta personalmente. Con un poquito de algo frío, va muy, muy bien. Bueno, cuéntame. El día de hoy creo que eres tú el que comienza este interesante tema. Sí, el día de hoy, bueno, ya saben que siempre con Quique tomamos un montón de temas para hablar de un montón de cosas. Creo que temas hay a granel y se puede hablar de todo lo que sea. Esta tarde les vamos a traer un tema bastante interesante, muy, muy divertido y sobre todo uno de esos temas que se han derivado en un montón de cosas. Estamos hablando de todo lo que es la criptozoología. Para las personas que no sepan qué de esto y que no sepan a qué me refiero con criptozoología, esto es una rama que nace alrededor de los 1955 por Bernard Heuvelmans, algo así, es un apellido alemán, así que me disculpo con los alemanes o alguien que me esté oyendo que sepa hablar alemán. Él era un zoólogo y él crea esta forma de ver al mundo y toma las especies animales que conocemos como es la zoología en general, pero él le pone criptozoología por una razón, porque él dice que todas las especies que han existido en el mundo, tipo todo lo que viene en relatos griegos o en relatos de cualquier tipo de culturas, se deberían tomar y se deberían estudiar, y es algo bastante, bastante chévere. Y ya sé que aquí me estarán diciendo, pero Cristian, tú eres el que cree en la ciencia y el que siempre aboga por la ciencia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa, que este tipo de cosas que se investigan dentro de la criptozoología se investigan con una base científica. Nadie dice que sean ciertas vamos a recalcar aquí a ciencia cierta, y perdón por la redundancia, pero tienen su trasfondo científico en cierto punto y se pueden llegar a estudiar desde una base científica. Por ejemplo, aquí las personas que nos están viendo en YouTube van aquí a ver un caballo, no sé si se ve bien, el típico caballo alado, Pegaso y demás, que viene de la historia griega, de todo este tipo de cosas. Hay que tomar en cuenta que Pegasus es un caballo alado, no es el caballo alado. Exactamente. Yo he visto que muchas personas confunden a Pegaso como el tipo de criatura, y no es un Pegaso. Pegaso es el caballo alado, es el nombre del caballo. Exactamente. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, estás bien. De hecho, si es que las personas que se han leído mitología griega, que a mí me encanta la mitología griega, la filosofía y demás, van a darse cuenta que Pegaso tiene una historia muy divertida, o sea, de cómo nace, quién es Pegaso, es hijo de dioses y demás, o sea, es lo chévere. Y justo por eso la criptozoología estudia este tipo de cosas, estudia no solo a Pegaso. ¿Quién de aquí no ha escuchado algunas veces hablar de una sirena o no sé, del hipogrifo, de los grifos? O sea, todo el mundo creo que ha escuchado hablar de eso, y es bastante interesante porque dentro de esta rama se estudian muchas otras cosas, y ya vamos a ver que esto viene desde el medioevo, o sea, no es algo que viene desde hace muchísimos años, y no por el hecho que en esa época se hayan estudiado estas cosas, sino por el hecho de que hasta el día de hoy, creo que el Quique nos tiene por ahí una historia. ¿Quién no ha escuchado hablar del famosísimo
Reconocidísimo. Reconocidísimo. Y con ustedes. Qué grande es Sasquatch. O sea, hay un montón de nombres que se le dan. Y el Yeti, que es lo mismo, y dicen que es el primo del Sasquatch, pero en forma fría. Y demás, ya lo vamos a hablar. A ver, Kike, cuéntanos. Tú nos tenías algo que contar de Pie Grande. Claro, pero bueno, antes de entrar a Pie Grande, creo yo que es importante nombrar algunos otros de los animales estos que la criptozoología estudia, ¿no? Como decía Cristian hace un momento, la criptozoología, el nombre que se les da a estos animales que se los estudia se llaman los animales críptidos, y algunos de ellos son Pie Grande, que ya más adelante vamos un poco a conversar sobre él. Uno de los más famosos recientemente, llamémoslo recién porque creo que no todos nos hemos olvidado, o quienes nos están viendo, nos están escuchando, estamos justo en la generación, aunque todos sabemos, o que más bien dicho, aunque Cristian y yo sabemos que por ahí tenemos una fan muy chiquitica, que no debería estar viendo este programa, pero aún así la dejan ver así con censura. Pero la mayoría de los que estamos dentro de esta generación hemos oído hablar de él, y es el famoso chupacabras. Es desde México para el norte y un poco también en América del Sur, por ahí se escuchó algo, en Ecuador también aparecieron un poco de ganados, pero no fue sino pocos años atrás. ¿Qué será? 2000, 2002 aproximadamente, no recuerdo bien. Sí, yo creo que por ahí el chupacabra fue el boom del chupacabra, que bueno, que hasta siempre canción hubo en el chupacabra. Y eso hay que entender, ¿no? Los animales o pseudo animales, y para los que no nos estén viendo, estoy haciendo comidas que se hablan en este podcast y que vamos a hablar y que se han hablado en la criptozoología, son estas fábulas, este folclore que viene en muchas de las culturas del mundo en general, y se les da lo que se quiere es dar un trasfondo científico o pseudocientífico. Y aquí, obviamente, uno podrá estar de acuerdo o no en este tipo de cosas, pero sin embargo es algo bastante interesante de estudiar. Como lo que tú decías, justo el chupacabra es este animal que, bueno, criatura, no lo llamemos animal, que levantó tanto revuelo en un montón de lugares, tipo México. Sabemos que en México hasta ahora se cree mucho en el chupacabra. Sí, efectivamente. Estados Unidos y demás, ajá. Es rarísimo que Hollywood haya hecho una película sobre La Llorona, pero hasta ahora no haga una película sobre el chupacabras. Ya debería haberlo hecho. Pero tal cual, como dice Cristian, hay que tomar en cuenta, antes de seguir con esta lista que tenía para ustedes, que lo que llamamos animales críptidos son aquellos que para la biología son solo parte de una leyenda. Así se los denomina. Es decir, para la biología formal, un animal críptido es un animal que es parte de una leyenda. ¿Por qué nace todo esto? Porque hay una razón. Y decimos, si hay una leyenda, hay un trasfondo de la leyenda. Nadie se inventa una leyenda, porque hay que tomar en cuenta exactamente lo que es una leyenda. Una leyenda es una historia que tiene una parte de realidad y una parte de exageración. Pero esa parte de realidad es lo que realmente nos interesa. Y es decir, ¿por qué empiezo a hablar de sirenas? ¿Qué vieron? Hay teorías que dicen que lo que vieron fueron focas marinas, que vieron delfines, que vieron lobos de mar, pero tú no confundes un lobo de mar con una mujer. Luego de eso te cargan y te dicen, no, pero es que tantos días en alta mar y el calor y la deshidratación, posiblemente era lo que veían. Pero aún así queda esa duda. Entonces, los animales críptidos son aquellos que son parte de una leyenda, que la biología dicen, oigan, eso es leyenda, y que no se tiene ningún registro ni evidencia plausible de su existencia, ¿ya? Dentro de esta calificación podemos encontrar, como les decía yo, un enorme número de ejemplares. A lo menos en la web podemos encontrar horrores. Recientemente salió un esqueleto de un pobre perro que había muerto ahogado y ya lo estaban clasificando como un animal. Porque la web en vez de ayudar a resolver misterios, lo que ha generado es crear muchos más misterios y empiezan a corroborarse a través de métodos científicos. El aparecimiento del Internet ayuda a que la criptozoología crezca, no simplemente desaparece, crece. Y como les decía, algunos de los ejemplos de esos animales son, ya les dije yo hace un momento, como decía Chris, y creo que todos nosotros en algún momento hemos oído hablar del formidable, siempre reconocible y nunca entrañable Bigfoot o Pie Grande.
el chupacabras. ¿Te has dado cuenta que en serio nuestros amigos de Norteamérica todo lo que es raro lo convierten así en una máquina de marketing? Hasta el pie grande tiene marketing a través de esto y ya más adelante les voy a contar. Sí. El chupacabras, el monstruo del lago Ness, La Nessie, hermosura del capitalismo, por cierto. Sí. Y los que no sean capitalistas que me estén escuchando, perdón. Yo no tengo posición, a mí me encanta el capitalismo. Creo que hay cosas buenas a la izquierda que se pueden aplicar. Yo más bien estoy al centro, pero Eso será un podcast político. Pero me parece divertido cómo a todo le ponen una maquinaria de marketing encima. Lo que aparezca tiene una maquinaria de marketing. El marketing vive. El marketing tiene marketing. El marketing tiene marketing. El monstruo del lago Ness, quienes lo conocen como Nessie, de cual hemos oído tanto y hemos hablado tanto. También es mucho de los 90, o sea que tuvo un boom importante en los 90. 80, ¿no? En los 70 creo que una de las primeras fotos, ¿no? O sea, se viene creyendo toda la vida, pero fue muy, muy importante justo esos finales 80, principios de los 90, que hubo ese, unos decían que habían captado videos, otros decían que tenían fotos y demás. Y por cierto, las personas que nos están escuchando, no, yo no creo en estas criaturas. No creo que sean criaturas de verdad, por cierto. Pero me gusta el hecho de poder entender toda la parte social, toda la parte cultural que hay detrás de este tipo de cosas. Es muy, muy interesante. Creo que las personas que no han escuchado, que no han escuchado la criptozoología o demás, estudien, léanse el libro de las bestias que hay. Es increíble. O sea, los bestiarios que hay medievales y demás, es increíble porque es la representación de lo que estas personas creían que eran esas bestias en esa época. O sea que si yo a ti te cuento una de las teorías más famosas o una de las teorías más discutidas sobre el monstruo del lago Ness, ¿tú qué opinarías? Se dice que el monstruo del lago Ness y que el lago Ness en sí es un portal interdimensional, en la cual, ¿por qué como todo en estos ojos? En la cual el monstruo viaja entre pasado, presente y posiblemente futuro, y por eso es que no se lo puede detectar puntualmente, porque puede estar en cualquiera de las tres épocas. Una teoría que vale la pena en algún momento discutirla. Otro de los animales que, como les decía, tienen esta lista es un animal el cual yo no conocía, lo investigué muy poco, les voy a contar ahorita de qué se trata, pero personalmente no lo había escuchado. Se llama la bestia de Gévaudan. Les voy a contar un poco de la bestia de Gévaudan. Mientras tanto vamos a pedirle a Cristian que ahorita, sí, sin miedo, porque aquí en Dimensión todo se sabe, nada se oculta, investiga un poco sobre el demonio negro, que es uno de los animales que no estoy claro de dónde viene su origen. Mientras tanto, les voy a contar yo sobre la bestia de Gévaudan. Es el nombre histórico atribuido a un críptido, estos animales que estamos tratando ahorita, devorador de hombres. Es un animal semejante a un lobo perro o un perro lobo que asoló la región de Gévaudan, justamente ubicada actualmente en el departamento francés de Lozère, región de Octania. Esta queda en el sur de Francia y todos estos ataques sucedieron entre 1764 y 1767. Los ataques que cubrieron un área que se extiende desde 90 kilómetros por 80, quiere decir que son más o menos 56 por 50 millas. Y se dicen que habían sido cometidos por uno o varios animales que tenían formidables dientes e inmensas colas, según los testigos contemporáneos. El número de víctimas de esta bestia de Gévaudan difiere según las fuentes. En 1987, un estudio estimó que habían ocurrido 210 ataques, resultando en 113 muertes y 49 heridos. 98 de las víctimas habían sido parcialmente devoradas. Sin embargo, otras fuentes afirman que las víctimas mortales fueron entre 60 y 100 adultos y niños, así como se contabilizaban más de 30 heridos. Las víctimas eran usualmente encontradas con unas gargantas destrozadas. La bestia de Gévaudan superó rápidamente a todas las noticias de la época, al punto que en el Reino de Francia utilizó una cantidad considerable de mano de obra y dinero para cazar a este animal, convocando la movilización de tropas reales, nobles, soldados y cazarrecompensas. Las hipótesis sobre la naturaleza de la bestia fueron varias, desde la de un lobo con anormales dimensiones, un animal exótico, un hombre lobo y hasta incluso un asesino en serie. También se barajó la idea de una bestia infernal o la de una criatura encargada de ejecutar un castigo divino a los pobladores. Teníamos que meter la religión en este tema.
Siempre está. Creo que, a ver, estas cosas creo que siempre están muy ligadas a temas religiosos, no hablando de la religión eh, cristiano-católica, sino en general de la religión en sí. Justo lo que tú me estabas preguntando del demonio negro y este tipo de cosas, recordemos que si bien ahora, estamos hablando en el siglo XXI, la ciencia, todo el mundo sabe qué es, todo el mundo sabe qué ramas son científicas, qué ramas son pseudocientíficas, qué ramas no son científicas. Recordemos que en la Edad Media y en tiempos anteriores, los científicos eran en sí, ahí sí hablando de la religión occidental, prácticamente la iglesia, los curas eran los que podían educarse y podían acceder a libros, la nobleza, y el pueblo ya no lo podía hacer. Entonces, siempre ha habido esta distinción de conocimiento, y como dice la famosa frase, el conocimiento es poder, y es muy cierto. El conocimiento en este sentido es poder por el mismo hecho de que todas estas cosas que han venido pasando se han ligado mucho a las religiones. Hablemos justo de los animales mitológicos griegos. La mitología griega es muy, muy interesante estudiarla y conocerla por este mismo hecho de que todos los animales y bestias que hay en esta época están muy atadas de alguna u otra manera a los dioses. O sea, Claro, así es. No hay como irse por otro lado. O sea, es muy interesante este tipo de cosas, hasta la forma de ver la idiosincrasia de estas personas, de cómo creían que nacían y demás. Bueno, pero yo creo que esto viene desde inicios del ser humano, ¿no? La misma Sí, necesidad de encontrarle una razón a todo, cuando no le encontrábamos una razón o una justificación a algo, automáticamente lo atribuíamos a un castigo divino. totalmente. Así de simple. Entonces, esto fue la bestia de Baudán. En algún momento podremos hablar porque hubo 2 muertes de 2 animales y al parecer el momento en que mataron al segundo animal, dejaron y cesaron los asesinatos, a lo que todo el mundo dijo que, pues bueno, ese había sido la famosa bestia. En algún momento podemos darle un tema de la bestia Gebaudán. Tenemos al demonio negro. ¿Nos buscaste qué es esto? Sí, el demonio negro. El demonio negro, tentativamente, más o menos yo conocía un poco la historia. Es un tiburón prácticamente. Es lo que se conoce como un tiburón. Es un animal acuático que igual es un críptido que supuestamente habitaba y habita en Baja California, en México. Y lo que se dice es que hubieron muchísimos ataques de este animal, porque se dice que era un tiburón enorme, parecido a un megalodón. Las personas que no conozcan, el megalodón es un tiburón que existió en la prehistoria, que era gigante. Y eso es lo que normalmente dicen estas personas, que era un tiburón parecido en dimensiones al megalodón, y lo llaman demonio negro, obviamente, porque su color era negro, y que hubieron muchísimas muertes de pescadores en Baja California por este críptido, por este animal. Y es ahí donde justo yo te iba a decir, estas leyendas, este tipo de cosas, muchas veces quién sabe que caigan dentro del campo científico. Y hablando del campo científico, desde un punto de vista, las personas que estudien zoología, que les gusten los animales y esto, creo que todo el mundo ha visto alguna vez los animales melanísticos. Son estos animales que en su cuerpo tiene, bueno, esto es cuestión científica, se produce mucha pigmentación, la melanina trabaja y se hacen negros básicamente. Y son animales súper, súper oscuros. Hay un león, que hay una foto, sí, hermoso, hermoso, divino. Divino. Y así hay un montón de animales. Entonces, ¿quién sabe que este tiburón, esta bestia negra, como lo conocen en Baja California, sea un producto de esta mutación genética que puede afectar, asumiría yo, sin ser zoólogo ni nada por el estilo, a cualquier tipo de ser vivo, ¿no? Entonces podría ser, bueno, animal, a cualquier tipo de animal, y en este puede ser un tiburón melanístico que se pueda ver, y quién sabe y se lo confunde con eso. Entonces es muy interesante ver justo este tipo de cosas que no se saben qué es, que quién sabe si existieron o no y demás. Las sirenas, como estaba diciendo antes, creo que es
las sirenas han hecho culto en el mundo. O sea, hay gente que cree acérrimamente en que existen sirenas y están muy, muy seguros incluso de haberse encontrado. Incluso los pescadores en relatos durante siglos y siglos han contado esto, que ellos han visto sirenas, han contactado con estos seres y supuestamente los han matado. Y hay millones de películas de Hollywood que te representan así, desde Disney hasta otro tipo de cosas. Efectivamente, las sirenas son otro de estos animales críptidos. Uno que estoy muy seguro que debes haberlo escuchado porque hace un momento lo decías, que te gusta mucho el tema de la mitología griega, y estoy seguro que quienes le gusten lo han oído, y además estoy seguro, bueno, a los dos que vienen se nombra mucho la mitología y se nombran en recientes películas que tratan esta mitología. Tenemos a uno en especial que los van a recordar por un famoso grito que dicen: ¡liberen al Kraken! El Kraken es uno de los animales místicos que se lo viene creyendo su existencia desde hace miles de años, era lo que más se temía. El Kraken recientemente, creo que su última aparición fue en Hotel Transilvania 3. Creo que esa fue la última aparición de Kraken en Hollywood. Además que es un Kraken lo máximo. Sí, o sea, sí, porque creo que de ahí Piratas del Caribe. Piratas del Caribe tenemos el Kraken, tenemos ¿cómo se llama? Donde Liam Neeson hace de Zeus. La batalla de los dioses. Algo así es, creo que así se llama. Creo que me parece que se llama La batalla de los dioses. Sí, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero bueno, ahí tenemos en algunas, soy el famoso grito de liberen al Kraken. Sí. Luego tenemos a uno muy conocido que es el Leviatán. Leviatán, aquel ser mitológico completamente gigantesco. Era igual, era más o menos como el Kraken, pero en temas de... ¿Cómo podemos decirlo? En temas de tierra. Sí. El Leviatán, a diferencia del Kraken... Pero si no estoy mal, el Leviatán es de mar, ¿no? Ya, para. Sí, no huevadas. El Kraken es el que parece pulpo, ¿no es cierto? El Kraken es del pulpo, pulpo el gigante. El Leviatán... Es un monstruo que parece una serpiente marina, sí. Es una serpiente marina. Que, de hecho, si no estoy mal, el Leviatán viene de los vikingos, si no estoy mal, se llama Val o algo así. No, es una confrontación entre un dios, o sea, se pega con un dios, algo así, si no estoy mal, déjame ver. Mira. Es referencia es de la Biblia. Ajá. A ver, se desarrolló en una leyenda canánea que implica confrontación de esto es lo que le dio ahí, un gran monstruo marino de 7 cabezas, del cual Ada logra... es de 7 cabezas el Leviatán. Ajá. Bueno, yo sabía que estaba en la Biblia, pero pensaba que era un término así de... el Leviatán. Babilónica, Enuma Elish, el origen sumerio. O sea, es básicamente la hidra de los griegos. De los judíos. Es la hidra de los judíos. Sí, la hidra de los judíos. Ya, entonces, voy a leer esta parte. El siguiente animal que nosotros tenemos es el famoso Leviatán. Ese también creo que muchos de ustedes lo recordarán y habrán escuchado en muchas ocasiones. La diferencia entre el Kraken y el Leviatán es que el Kraken vamos por el tema griego, ¿no es cierto? Y tenemos este pulpo de varios tentáculos que puede hundir barcos y acabar con ciudades y que está castigado y guardado por el poder de Zeus. Bueno, que ojo, no estamos tan fuera de la realidad, porque acuérdate que dentro de los estudios y todo lo que pasa con esto del Kraken, se ha dicho que muchas veces, claro, a ver, pongámonos en la cosmología griega, los barcos no eran barcos cruceros como ahora, eran barcos, sí, tenían un eslora y un tamaño bastante importante para la época, pero eran de madera, eran bastante artesanales, por decirlo de alguna forma. Y que nos encontremos en un mar sin polución, en un mar donde las criaturas estaban prácticamente libremente flotando, así, en su hábitat y demás. Demos cuenta que hasta el día de hoy
tenemos evidencias científicas de que existen los calamares Un gigantes. calamar gigante, exacto. Y que se dice que ese justo el animal, el calamar gigante, es lo que los griegos decían que era el kraken. Estoy completamente de acuerdo. ¿Quién sabe que en algún punto un calamar gigante atacó a uno o varios barcos griegos pensando que eran animales que se podían comer? Porque démonos cuenta que los krakens, bueno, los krakens, los calamares gigantes atacan a ballenas y son los primeros que se han encontrado científicamente en ballenas, betas, así como ajá. Que, exacto, vetas y como que succiones de los calamares gigantes. Entonces, quién sabe, y no estaban tan lejos de lo incorrecto de los griegos. Efectivamente, sí. Volvamos ahora sí. No, tranquilo, estoy completamente de acuerdo contigo y efectivamente yo también pienso que tiene que ver por ahí. Y es de ahí de donde nace mucho de lo que tú acabas de decir, Chris. En todo tu método científico es justamente lo que da pie y paso a creer en todo esto. Exacto. Porque si tú puedes justificar que un kraken se puede interpretar a través de ver un calamar, entonces ¿de dónde sale un hombre lobo? ¿Qué vieron Exacto. Para interpretar una sirena? Y eso es lo que estudian, es lo que queremos tratar de entender. ¿Qué fueron lo que vieron las personas, nuestros antepasados, para darle pie a esto? Por ejemplo, el famoso Leviatán, lo que les decía hace un momento. Este es el monstruo policéfalo, es decir, de varias cabezas, y sempertoide, es decir, en forma de una serpiente, que es la encarnación del caos vencido para dar inicio a la creación. Diríamos que este Leviatán existía antes de todo. Y es a este ser que la mitología, en este rato hablaríamos de una mitología, no sé si llamarla judaica o una mitología, sí, es la mitología de la creación, vamos a llamarlo así para no darle una sola concepción. Según Job, Dios vence a este Leviatán y logra dar paso a la creación. Ojo, porque esto está en la Biblia, ¿no? Está en el libro de Job. Sí, se dice que los magos pueden resucitarlo, pero Dios lo aniquilará definitivamente al fin de los tiempos. Es decir, cuando ya se acabe todo, Dios matará al Leviatán. Uh-huh. Su descripción más detallada aparece justamente en Job, en el Génesis. Leviatán es mencionado de forma implícita. Dios creó los grandes cetáceos, se dice. En este verso, Rashi declara: de acuerdo con la leyenda, esto se refiere a Leviatán y su pareja, ¿sí? Cuando en esta parte del Génesis que dice Dios creó a los grandes cetáceos, se declara que lo que se está hablando es que Dios creó a Leviatán y a su pareja, ya que esta era la reencarnación de la serpiente de Adán y Eva. Dios creó un Leviatán macho y una Leviatán hembra, y entonces mató a la hembra y le dio de comer para los honestos, ya que si los leviatanes llegaran a procrear, entonces el mundo no podría interponérseles. ¿Te imaginas? Siempre el machismo impera. Sí, no, maten a la mujer. Maten a la hembra. La palabra leviatán aparece en algunas citas bíblicas, y en el Talmud, Leviatán es mencionado en Aboda Zará. Rab Yehuda dice: hay 12 horas en un día. Las primeras 3 horas Dios se sienta y aprende la Torá. Las segundas 3 horas Él se sienta y juzga el mundo. Las terceras 3 horas Dios alimenta al mundo entero. El cuarto periodo de las 3 horas Dios juega con su Leviatán. O sea, en muchas culturas, vamos a llamarlo así, en muchas culturas monoteístas, cuando aparece la figura de Dios, judeocristianas, precristianas, en estas culturas, el Leviatán es parte de Dios. En unas Dios lo crea y luego mata a su hembra, en otras Dios lo vence y crea el mundo, y en esta, por lo menos en el Talmud, el Leviatán es la mascota de Dios. Él hace todo lo que tiene que hacer en el día, es más, Dios estudia el Torá, que me llamó la atención, y luego va a jugar con su Leviatán. Esta es una de las animales más... El pasatiempo. Dios, quede, por favor, escrito
según el Kike, el pasatiempo te de vida, juro, jugar con su Leviatán. me acabo de imaginar, mientras leía esto, me acabo de imaginar a nuestro Diosito con la barba blanca, su túnica blanca, el triangulito en la cabeza y lanzando una pelota y dice, Leviatán, ve por ella. Me encanta esa imagen, pero básicamente eso es lo que nos quieren decir. Pero bueno, eso es el Leviatán. Luego tenemos uno de los, entre comillas, animales. A mí me pareció divertísimo cuando leí esto como dentro de la criptozoología. Lo debo admitir. Si alguno me está viendo, no creo que debería estar dentro de la criptozoología porque me parece más una cultura, un tipo de vida, una raza, no sé, me llama mucho la atención. No creo que podamos decir eso por la película de entrevista con uno de ellos que salió hace tiempo. Pues no quiero entrevistarme con ninguno, pero vuelvo y me insisto, pero el vampiro está dentro de los animales estudiados criptozoólogos. No creo que sea un animal. ¿Tú qué dices? Creo, ¿El vampiro un animal? A ver, ahí tienes ¿Un dos críptido distinciones. o solamente un críptido? Yo quería volver un ratito justo a lo que estabas diciendo de Leviatán. Voy a abrir un paréntesis, perdón que estamos en el vampiro. Sino que... Como buen abogado, el señor Cristian Ruiz tenía que interponer alguna... No, diga, hable. Es que me parece muy interesante justo lo de Leviatán, ya volvemos a los del vampiro y demás, pero me parece muy interesante... Salud, por favor. Para las personas que nos estén escuchando en su casa, por favor, abran una cerveza y tomen con nosotros una cervecita mientras escuchan este podcast. Si son menores de edad, por favor, no hagan eso. Si son menores de edad... abran a escondidas. No, mentira. Que no se diga que hacemos apología aquí de... Si son menores de edad, no les estamos pidiendo que vayan y se roben una cerveza de su papá. No lo hagan. Okay. No, pero me parece muy interesante estas conjunciones de... A ver, si me dices que Leviatán está en las historias judeocristianas y antiguas, es muy interesante ver cómo también la serpiente de Midgard, de la cultura nórdica, tiene un papel súper importante en la cultura nórdica, valga la redundancia. Recordemos que Thor es la persona que, bueno, Dios que se pelea con... Por favor, dame 5 segundos. Solo déjame aclarar que estamos hablando de la mitología. Sí, no de la película. Sí. No estamos hablando del superhéroe. Y muchas personas van a empezar así, ¿dónde aparece Thor peleando con un Leviatán? No, pero creo que sí aparece estamos hablando de mitología. Thor peleando, ¿no? No, con ningún... No en las de Marvel. Sí, no, sí. No sé, claro. Aparece peleando con... En el comienzo de Thor. Claro que sí. En el comienzo de Thor Ragnarok, si mal no me equivoco. Aparece peleando con la serpiente de Midgard, que es la Jormungandr o algo así. No estoy muy seguro cómo se pronuncia. Creo que Jormungandr, algo así se pronuncia. Pero es de esta serpiente, y de hecho sí tienen estas apariciones, pero es muy interesante para las personas que no han leído o no han estudiado filosofía. Por Dios, lean filosofía, perdón, no filosofía, bueno, también filosofía, pero... Mitología. La mitología es sumamente interesante para todo este cosas y entiendes un montón de referencias de todas las cosas. Pero bueno, ahora sí, haciendo ese paréntesis que investiguen sobre la serpiente de Midgard, es sumamente interesante. Es más, la serpiente de Midgard, si mal no me equivoco, la serpiente de Midgard es la causante del Ragnarok en la mitología. Dimensionados, por favor, investiguen y cuéntenos, pero tengo la certeza, o sea, estoy un poco seguro de que no hay nada si no es la serpiente justamente la que llega a comerse el mundo, o tiene que dar la vuelta, ¿verdad? Y comérselo. Exacto. Y eso es justamente con lo que Thor tendrá que vencer en el momento del Ragnarok, hablando de la mitología. Ajá. Lo insisto, ahí Hulk no lo va a ir a ayudar, esto tiene que pelearse el solito, pero déjenos sus comentarios y a ver si en eso no estoy tan equivocado. Sí, es muy interesante este tipo de cosas, y por eso te ves, es sumamente interesante estas cosas. Pero bueno, dejando aparte la serpiente de Midgard, al Kraken y a al Leviatán y a todo este tipo de cosas, centrémonos ahora un poquito más actual. En lo que me preguntabas del vampiro. ¿Crees que los vampiros son un críptido? A ver, dentro de lo que yo sé y dentro de lo que he estudiado y he leído de este tipo de cosas, hay dos vertientes muy grandes, e incluso hay películas sobre esto que son súper interesantes, que son las dos razas, por decirlo así, de alguna forma, más preponderantes y que se hicieron muy conocidas hace unos siglos, que son los licántropos, o también los hombres lobo, y los vampiros. Ajá.
que son estas dos vertientes así. Desde mi punto de vista, si crees que deberían entrar en la criptozoología, yo creería que sí, porque a fin de cuentas, por más de que sean muy humanoides y tengan una forma bastante humana, son estas, es que, bueno, llamarlos animales bestias, por decirlo de alguna forma, que han causado bastante investigación y demás. O sea, si tú te pones a ver de dónde nacen los vampiros, de dónde nace el vampirismo, la licantropía y este tipo de cosas, yo te propongo de lo que hemos estado revisando tú y yo, el tema de los bestiarios, yo te propongo que dejemos abierto y recibimos sus comentarios, pero a mí me encantaría hacer un programa sobre licantropía. Me parece un tema sumamente interesante. Y de hecho, me ganaste. Yo creo que los dimensionados deberían decirnos, ajá. A partir de eso, para los dimensionados que no lo sepan, es más, licantropía, el nombre de licántropo viene de una leyenda también que tiene mucho que ver con la religión actual. Es decir, Dios castiga, luego esa mezcla entre un Dios monoteísta y Zeus baja a visitar a la tierra. En otras leyendas es Dios el que castiga a un rey, pero Licos creo que es el nombre de este rey o algo así, si mal no me equivoco, ya vamos a investigar de dónde viene licántropo. Tiene mucho que ver con el tema de sacrificio a niños y el comer carne humana y el convertirlo como un lobo, pero ahí no queda todo. Quiero que sepan que hay registros de la Edad Media en que se habla de un batallón de hombres lobo, que eran considerados héroes, que llegaban al rescate de pueblos y aldeas que eran atacadas por otro tipo de bestias o cosas. Y existen escritos de personas que hablan sobre la visita de este batallón de hombres lobo en sus tierras. Entonces, o también acordemos de que estamos hablando de personas que también tenían el opio dentro de su pero ¿de qué están hablando? O sea, ¿qué vieron? ¿Para qué creen que los hombres, o que un ejército de hombres lobo llegaban a rescatarlos? Vamos, hay mucho que hablar sobre la ecosistema. Sí, es muy interesante. Súper interesante que podamos topar. Súper interesante. Bueno, también el mito de los vampiros y demás. Eso te decía, el mito del vampiro nace con Vlad Drácula. Exacto, con Vlad Drácula es el que nace esta famosa idea del vampiro como lo conocemos. Iba a decir del vampiro moderno como lo conocemos, pero creo que la imagen del vampiro se ha dañado mucho con Crepúsculo. No digamos eso, porque cuando vamos a decir la imagen del vampiro como lo conocemos, tendremos algún ser brillando en la luz del sol. Perdón, yo no puedo salir al sol porque brillo. Entonces, sí, perdón. No, entonces, esto iba a decir, esa idea del vampiro que chupa sangre y que es del ser oscuro de la noche que se alimenta justo de esto, de la sangre y esto. Para quienes quieran un pequeño spoiler, esta semana tenemos en nuestra sección de asesinos seriales, vamos a hablar de una mujer encantadora, hermosa, con un carisma y una piel envidiable. Ya vamos a hablar de la famosa Madame Bovary, aquella vampiresa, si así la queremos llamar, que ha salido, que no es parte de una leyenda, sino es parte realmente de la historia y de las crueldades que se pueden dar. Y ahí vamos a hablar un poco también del tema de esto de los vampiros, pero yo no considero que el vampiro debería estar dentro de la criptozoología. Es un ser. Si lo llamaríamos los seres críptidos, estoy de acuerdo, pero si llamamos como animal críptido, creo que en esa lista no deberíamos tenerla, porque de una u otra forma sigue siendo un ser humano. Pero recordemos que los seres humanos estamos dentro del igual somos de animales, estamos dentro del concepto animal. Ok, cambiando de animal, porque si no estáis discutiendo con un abogado, nos vamos al siguiente y último animal, que este sí me llama mucho la atención, porque no sé si para conocimiento de muchos de ustedes lo saben, es quizás uno de los pocos en los que se tiene cierta, y digo así, cierta evidencia, y es el gnomo de Gerona. El gnomo de Gerona es el nombre que se le dio al cuerpo de un animal o un feto animal, normal o deforme, como no se sabe exactamente qué es, se puede creer que es la deformidad de un animal, encontrado cerca de Girona, Cataluña, España.
en septiembre de 1989 y que años más tarde, en 1993, despertó el interés de algunos medios de comunicación españoles hacia la criptozoología, dedicándosele incluso programas televisivos como la serie En los límites de la realidad y Otra dimensión. El cuerpo presentado teóricamente es un color azulado en la piel carente de pelo, con algunas pequeñas manchas distribuidas principalmente por el cuello y la cara. Su longitud es aproximadamente de 12 centímetros y presentaba una protuberancia en la zona de la frente, orejas largas, ojo de color rojizo y un hocico similar al de los roedores. En sus extremidades, los dedos o garras estaban unidos por membranas. Según la versión inicialmente difundida, el ser habría sido capturado por unos excursionistas a 11 kilómetros de Gerona en la ruta que va de Bañolas a Oloto, quienes según esta primera recreación de los hechos se encontraban en un bosque cuando vieron al ser, que trató de huir velozmente hasta que lo cazaron. Entre las afirmaciones de esta primera versión se encontraba la que emitía una especie de chillido que recordaba a una carcajada de anciano. Entonces, esto es toda una discusión. Hay personas que dicen que no lo cazaron, que lo que encontraron un feto de un animal. Hay otros que dicen que no, que efectivamente el animal estuvo vivo más o menos por 24 horas. Hay quienes afirman que lo que tenemos a la mano es un montaje y hay quienes afirman que no. Pero el lobo de Gerona es uno de los animales que entran dentro de esta concepción de críptidos y es uno de los que nos trae mayor curiosidad. ¿Qué es entonces lo que está dentro de ese frasco conservado en alcohol? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Sí, bueno, supuestamente era un fake, ¿no? Supuestamente creo que, bueno, o sea, como en todo en esta vida hay detractores y hay personas que creen, pero creo que se hizo un estudio, si no estoy mal, que ellos decían que era un fake este pequeño ser animal. Verás, hay cosas con las que yo creo y estoy seguro que son fake, y hay otras cosas en las que no sé por qué con decirnos que son fake nos calman. Tranquilo, es fake. Y con eso decimos, entonces ya no importa. Yo prefiero dejarlo dentro de la lista. Veamos qué es lo que podemos investigar más adelante de él. Sí, no sé, sí, es muy divertido es justo esto que tú comentas de lo del el gnomo de Gerona, porque se han hecho un montón de pruebas y demás, y justo por eso te decía, o sea, hay gente que dice que no, que de verdad encontraron este animalito, este ser, y otros que dicen que no, que simplemente fue un fake, porque supuestamente creo que habían encontrado dos parejas caminando por un campo, es lo que se decía, y estas parejas habían presentado la evidencia y se lo metió en un frasquito. Es igual como, no sé si tuviste hace un tiempo atrás, que será ya unos 7, 8 meses, salió la grabación de un cazador en un bosque de Canadá. Iba con su perro empieza a ladrar al bosque, a los árboles, él lo enfoca con el celular, porque obviamente van alumbrando o grabando su cacería, y entre los árboles se ve salir corriendo a un canino, no vamos a llamarlo ni perro ni lobo, un can, y sale corriendo y empieza a esquivar los árboles. El momento en que analizan el video, ese can llegaba a la mitad del árbol, significaba que de la pata al lomo el can debía medir alrededor de 2,5 metros. Y saltaba y esquivaba los árboles a una velocidad increíble. ¿Qué es lo que grabaron ahí? Y ahora tú me vas a decir, bueno, pero es que con el celular puedo grabar. ¿Estás seguro que tú puedes llegar a un nivel de edición para lograr hacer algo así? ¿Y qué fue lo que pasó con ese video? Se lo quitó de internet y dijeron, es fake. Entonces, ahí es cuando yo te digo, hay cosas que sí me llaman mucho la atención, pero que muchas veces con decirnos es fake, nosotros como que les perdemos el interés, y creo yo que es donde más deberíamos empezar a investigar un poco. Bueno, por eso está Dimensión 593, para recordarles todas aquellas cosas raras que existen en esta vida y que ustedes lo único que deben es tener curiosidad. Ahora, con el permiso de aquí de mi querido amigo y con el permiso de nuestros oyentes, voy a contarles una historia de algo realmente que llama la atención hasta el día de hoy, y esto sí tiene todos los años del mundo.
Dos hombres acudieron a dar una vuelta a un bosque de Jersey, Ohio, Estados Unidos, donde decidieron probar un dron que acababan de comprar. Mientras uno de ellos trataba de hacerlo volar, otro lo grababa. Momento en que algo extraño apareció entre los árboles. Una figura grande, negra y muy peluda. Se acababan de encontrar con Bigfoot. Esta es la última grabación de un legendario mito en el que incluso el mismísimo FBI se vio obligado a intervenir. Tradicionalmente son muchas las culturas que hablan de este legendario animal. Desde hace muchos siglos, y esto es algo que me llama la atención, el pie grande o el Bigfoot no es de los 80, no es de los 70, no es de los 60, esto es de hace muchos siglos. Ancestrales pueblos cuentan mitos sobre la existencia de un aterrador animal, mitad homínido, mitad mono, que vaga por los lugares más aislados del planeta. Diferentes culturas en diversos puntos de América, el Índico o Asia hablan de la existencia de este extraño animal, lo que ha llevado a centenares de investigadores a estudiar si existió o existe en realidad. Fue en los primeros años del siglo XX cuando la fiebre por encontrar al Bigfoot se desató. Relatos de encuentros extraños, raras huellas en los bosques perdidos e incluso enigmáticos restos de animales pronto provocaron una fiebre por saber la verdad que a día de hoy continúa sin encontrar respuesta, o al menos no la que muchos investigadores esperan. Pero la verdadera explosión llegó con las primeras grabaciones que parecían acreditar la existencia de este ser. Y es que es verdad, es impresionante, hay una cultura de cacería, entre comillas, al Bigfoot. O sea, el tema, hay hasta viajes de turismo de venga y case con nosotros a pie grande. Y una de las cosas que a mí me llama la atención en este caso es que si te hablan de sirenas, el Mediterráneo. Si te hablan de unicornios, algunas fiestas de algunos amigos conocidos, no, ahí no, también, esos son otro tipo de unicornios. Esos son otros unicornios, producidos por otro tipo. Esos son otro tipo de unicornios creados. Hablas igual, piensas en Europa, piensas de... Es decir, vas pensando en distintos lugares con el animal que te nombra. Pero el momento en que piensas en una forma de un pie grande, como pie grande, piensas en Estados Unidos, en Norteamérica. No llamemos Estados Unidos, en Norteamérica. Como Sasquatch, piensas en todo lo que tiene que ver con bosques y ya un poco más frío. Como el Yeti, como tú decías, el primo más del lado de todos. Piensas en la nieve, en los árticos, en el Himalaya. Pero si te das cuenta, este ser habita entre todo lo que tiene que ver con América del Norte, Asia, Alaska, está completamente movilizándose por un territorio bastante grande, como para simplemente decir, esto es un mito local. Muchas personas reportan a este ser. Sí, creo que se viene reportando desde incluso de pueblos indígenas norteamericanos, ¿no? Que no tenían contacto con estas veces, bueno, que habían visto, que habían tenido contacto en algún punto. Es más, qué bueno que lo nombres, porque aquí viene otro de los nombres, o se habla de un ser similar o parecido, que es el Wendigo. Que para nuestros amigos fanáticos de cómics y demás de la cultura geek, recordarán que en los cómics tenemos dos de ellos, ¿no? Tenemos a Sasquatch como parte de la Patrulla X, y tenemos a Wendigo como uno de los enemigos de Hulk. Entonces, básicamente por ahí va la idea, pero efectivamente hasta los nativos americanos tenían esta creencia de este ser en particular, y todos lo relatan muy similar: alto, grande, lleno de cabello, una mezcla entre hombre y mono. Y que huele muy mal, supuestamente. Y que huele bastante mal. En muchos casos pronto se demostró que se trataba de un burdo fraude. En otros, fueron los propios autores que lo confirmaron años después que todo una farsa. Pero en otras ocasiones, aquellos que se encontraron con lo inexplicable siguen defendiendo la verdad de lo que grabaron. Eso es lo que ocurre con Bob Gimblin, un hombre de 86 años que consiguió grabar por casualidad en 1967 unas imágenes que al día de hoy siguen dando la vuelta al mundo. Estábamos cabalgando junto al arroyo y disfrutando de un cálido día de sol.
Entonces, al otro lado del arroyo vi algo de pie. Todo sucedió muy rápido. Caminaba erguido y durante bastante tiempo. No parecía un oso. He estado en el bosque toda mi vida y no tengo ninguna duda de lo que en mi mente de lo que era, explica Gimlin en conversaciones con el Popular Mechanics. Esa grabación sigue siendo la mayor prueba de la existencia de Bigfoot. Creo que todos hemos visto este video. Quienes nos están viendo y quienes nos están oyendo deben recordar la grabación donde se ve a un simio, a un animal gigantesco negro, caminar al lado de un río y meterse al bosque. Creo que es el video más famoso cuando te pones en Bigfoot. Caso contrario, pongan en sus buscadores Bigfoot, pongan videos y van a ver que es el primer video que les va a salir. Y que el tiempo después provocó la actuación del FBI. Es decir, ¿crees tú que el FBI se va a meter a jugar en algo que es una broma? Pues no. Fue en 1976 cuando en el mismo bosque se hallaron unos restos de pelo de una extraña procedencia. Peter C. Byrne, ya ves, yo te dije que en Norteamérica también ponían las iniciales en medio. Este hombre debe ser importante. Chris, de ahora en adelante tú y yo nos vamos. ¿Cuál es tu otra inicial? No digas tu otro nombre si no quieres, pero ¿y tu otra inicial? M. O sea que eres Chris. Oh, de ahora en adelante, para ser importante, te vamos a prestar como Chris M. Yo voy a hacer Enrique E. o Quique E. Porque, Dios mío, esto es tenaz. Peter C. Byrne, director del Centro de Información y Exposición, se puso en contacto con el FBI para que analizara estos restos y tratara de explicar de qué se trataba. A través de una serie de cartas, Byrne pedía su estudio. No encontramos con frecuencia cabello que podríamos identificar, y unos 15 cabellos unidos a un trozo de piel, creemos que puede ser importante, explicaba. El FBI aceptó el encargo y no dudó en analizar aquellos restos de cabellos. Con malas noticias para los amantes del misterio. Simplemente eran restos de un ciervo. Ha sido ahora casi medio siglo después, cuando el organismo norteamericano ha desclasificado los archivos oficiales de aquella investigación sobre Bigfoot, confirmando que no existe ninguna prueba que haga pensar que existe. A pesar de ello, muchas personas siguen creyendo en él. Los últimos esta misma semana. 2 hombres que acudieron al bosque de Ohio, como les dije, grabaron algo que era muy similar a lo que se había ya grabado con algo con anterioridad. O sea, que había grabado algo que ya se había grabado en anterioridad. Y lo que se ve, y ellos afirman que lo que se ve en las imágenes es real. Es algo que los expertos pronto se han encargado de desmentir, asegurando que se trata de un engaño. Pero volvemos a lo mismo. No crean en el video. Mientras las personas que lo grabaron afirman que sí es, son los expertos quienes tratan de desmentirlo de cualquier forma. ¿Existió alguna vez el Bigfoot? ¿Es real? ¿Es simplemente fruto de nuestra imaginación? El misterio sigue abierto. Inclusive el FBI continúa asegurando que no existe una prueba de su existencia. Pero vamos, ¿quién puede estar seguro si ha habido tantos avistamientos? Si han habido tantas pruebas, si se ha logrado detectar de tantas maneras que, si no es él, por lo menos algún animal con unas dimensiones muy grandes, habita las zonas por donde él aparece. Y la duda que yo siempre voy a poner, ok, si me dices que en un pueblo el Bigfoot ha sido visto y esa tradición se ha corrido de voz a voz entre los mismos pobladores, yo te diría, ok, fue alguien que vio algo y lo malinterpretó y el resto es cultura verbal, ¿no es cierto? Pero que esto sea conocido en toda una población de Norteamérica, luego Alaska y luego Asia, te pones a pensar y dices, ok, y entonces, ¿qué están viendo? Porque no me digan que los asiáticos podían conversar con los indios norteamericanos y contarse las historias. Estamos hablando hasta de idiomas distintos, culturas diferentes. ¿Qué vieron? ¿Qué era lo que les llama la atención? Algo similar al chupacabras, que por eso a mí ese también me genera dudas. ¿Por qué se vio desde Norteamérica hasta América del Sur algo tan similar? Sí, estos seres creo que ya son seres de culto, ¿no? Ya son seres que tienen tantas aristas de defensa, de intentar acabar.
estos videos Me encantó de ese Gimli que nombre, tú estás... me gustó full ese nombre. Seres Es de que sí. culto, me parece espectacular. Es que creo que ya son estos seres que ya tienen incluso asociaciones que creen en ellos y que los van a buscar, como tú dices, como Asociaciones de dijiste cazadores o ellos tienen Bienvenido a la asociación de bienvenido a pies la grandes. asociación de pies. Para hacerse miembro, Pero aunque tiene no su creas, suscripción en línea. en Estados Unidos hay asociaciones donde tú colaboras e incluso, no sé si es que ya no sé, no me meto en ese punto, pero no sé si donas un cierto porcentaje de algo para poder hacer estas investigaciones, estas recopilaciones de información y demás. Entonces, Los es muy criptozoólogos interesante. financian así su estudio. Es justamente a personas que les apasiona este tema, a personas que quieren averiguar qué es lo que está pasando, que donan un poco más para recibir ese apoyo económico y que ellos puedan seguir con su trabajo. Es lo que próximamente nosotros vamos a empezar a decirles a nuestros seguidores. ¿Quieren saber más? Empiecen a donar. No, mentira. Empiecen a donar. Es lo que muchos youtubers hacen actualmente. Somos parte de esa criptozoología. Sí, pero sí, eso te digo, son estas cosas que ya pasan y han creado un fanbase atrás de ellos que, o sea, que hay gente que puede tener incluso pruebas en la no existencia enfrente y ellos van a decir, no, es que sí, o al revés. Entonces creo que ya hay cosas que ya se hacen mucho más difíciles de conjugar y de poder llevar a cabo por este mismo tipo de cosas, porque hay seres que ya se han hecho muy, muy famosos en su área y en sus cosas, y hay gente que vive y que nace creyendo que, a ver, si pensamos y nos ponemos, yo que sé, en un pueblito pequeño de Tacoma o algo así, o sea, tú naces y es la historia de siempre, o sea, es como cuando te contaba tu mamá y te decía, es que el señor del saco te va a llevar si no te comes toda la comida. Y tú pensabas cuando eras niño que sí, me va a llevar a venir el hombre del saco. ¿El ropavejero? ¿En serio? A mí mi mamá me acuerdo que me solía decir eso, come si no va a venir el ropavejero. Ahora entendemos el por qué Cristian no creen. Creo que hombre del saco. Porque nunca se me llevaron. Lado. Nunca se me llevaron, jamás. Y yo siempre me reí, pero siempre fui así desde a mí, niño. ¿sabes? Y espero que alguno de nuestros queridos amigos nos esté viendo. ¿Sabes quién era la persona que más temía en toda la vida? ¿Quién? Cualquier guardia. Esa es la típica de tu mamá. Señor guardia, el No, niño para mí no había, portando. sí, para mí no había ningún ropavejero, ningún hombre del saco, ni el cuco, nada. Porque, y debo admitirlo, desde niño fui muy curioso. Yo en eso creo que por eso me gusta tanto Guillermo del Toro. Cuando él dio una declaración y le decían, ¿desde cuándo crees en los monstruos? Decías, desde que les pedí permiso que seamos amigos para que ellos vivan debajo de la cama. Yo hacía exactamente lo mismo. Todos los monstruos que había en mi casa, yo me quedaba despierto porque quería verlos salir. Me moría de la curiosidad de verlos. Entonces no había nada que me cause miedo, porque mientras más me decían que el ropavejero iba a venir, yo más curiosidad tenía por verlo el hombre. Y lo esperaba, o sea, yo no esperaba a Santa, yo esperaba que entre el ropavejero con el costal en la espalda. Y cuando se dieron cuenta del tema, y mi mamá se percató de que mi curiosidad iba mucho más allá, descubrió que lo que yo tenía era que ver algo que realmente me insista. Y empezó con el señor guardia. Era impresionante. Y yo no sé por qué todos aquellos guardias con los que me topé en mi infancia tenían toda predisposición para ayudar a mi mamá. Entonces empezaba a ser guardia, mira este niño, y me agarraban de la mano. ¿Te puedes imaginar? Y me cogían de la mano y me decían, vamos, y yo. Eso nunca me pasó a mí. Era un tipo armado en uniforme que me quería llevar. No, a eso sí le tengo miedo. Oye, hasta el día de hoy. Quería entrar y hablar con guardias y se me hace un poco... Yo no sé, y eso espero que me pongan aquí abajo, por favor, las personas que nos estén escuchando en los comentarios. ¿Pasaba eso? ¿Es solo del Ecuador? ¿Es solo de los latinos? ¿Qué pasa? ¿Por qué las mamás siempre cuando uno está caminando en un centro comercial o algo así y te portas mal te dice, el señor guardia te va a llevar, al señor guardia no le gustan los niños malcriados? Y habla con el guardia y el guardia algo te dice lo que sea, en este caso como el Kiki que se lo llevaban. A mí me llevaban. O la policía, eran otros. Creo que por eso también ahora los tengo así como que mejor de lejos. Pero hay una señor policía, aplicación. este niño se está portando mal y yo me veía literalmente buenísima. 5 años detrás de la reja golpeando con el frasquito.
Eso te digo, hay una aplicación buenísima que el otro día estaba viendo videos y me estaba muriendo de risa, que es una aplicación que tú llamas a la policía, entre comillas, y es una grabación que te dice, hola, usted se ha contactado con la policía, ni sé qué, ni sé cuánto. ¿Cuál es su emergencia? Y tú dices, que mi hijo se está portando mal, y tú, claro, pones en altavoz, y el niño escucha eso, y hay una cantidad de videos en todos lados. Por favor, búsquenlos, porque son la mejor cosa del mundo, ver a los niños asustados, de por favor, ya no me voy a portar mal. Y claro, los papás dicen, no, es que mi hijo se está portando mal. Entonces dice, ok, entonces vamos a mandar a la policía de los niños para que se lleve a su hijo o algo así. Y el niño no hay precio para poner la cara de esos niños asustados de por favor, y lloran y dicen, no mamá, ya no me voy a portar mal, te prometo, te prometo. Entonces, dicen, y se sigue portando mal su hijo, entonces dicen sí o no, o lo que sea, y les dice, ok, mandaremos un oficial este momento a su casa, y los niños, no, por favor, mamá, no. Es excelente. O sea, si tienen hijos, por favor, bájense esta aplicación, grábenlos y mándennos. Va a ser una tarde muy amena. No, ya te digo yo, sí, es muy buena la pregunta, y a los mencionados que por favor nos respondan, ¿qué les decían sus mamás cuando se portaban mal? ¿Cuál era esa amenaza? ¿El hombre del saco, el ropavejero, la llorona, el cuco, en mi caso el guardia o la policía que me venían a llevar? El guardia. ¿Qué era lo que las mamás? Porque yo creo que a las mamás sí deberíamos meterlas en esta lista de criptozoología. Las mamás, yo creo que toda mujer, y a quienes nos estén viendo y nos estén escuchando, que sean mujeres, niéguenlo, empiezan a ser madres y se convierten en un ser completamente distinto. Se les desarrolla un oído mejor que cualquier hombre lobo. Se les desarrolla un olfato mejor que cualquier sabueso. Es impresionante. Te acercas y te mueves. No has comido. ¿Cómo sabes que no has comido? Hasta cuando eres grande llegas a la casa, sóplame. No, mamá, no. No, mamá. O llamas por teléfono. Y ahora que ya somos viejos, llamas por teléfono a hablar con ella y le preguntas, ¿cómo está? Y le dices, bien, me estás mintiendo, algo te pasa. Sí, y tú sabes que algo te pasa y que no quieres preocuparla, pero le estás diciendo que bien y sigue diciéndote, no, ya. Y deja de ser mentiroso y cuéntame, ¿cómo sabe lo que me pasa? Es muy divertido. Esa criptozoología de las madres y esa invención que tienen para las amenazas, no, es fantástico. Sí, y los papás son todo lo contrario. El papá es un espectador. Los papás, cuando una mamá te manda al demonio, el papá está atrás así. O sea, no hace nada más. O sea, tu papá es el espectador de cómo. Yo estoy seguro que el mío no va a ver este podcast. Espero que por lo menos de este episodio no los vea. Y les voy a contar algo muy personal. Mi papá es sumamente grande. Yo no heredé su altura ni su tamaño. Él es muy, muy grande. Entonces siempre, además, cuando estabas en la escuela, mi papá era el gigante. Tu papá es gigante, pues alto y era grande en todo sentido. No gordo, grande, grueso. Y claro, tú lo ves, él un tipo muy serio, muy, muy hosco, para con las demás personas, de un humor muy negro. No sabía si te estaba bromeando o estaba insultándote. Pero quienes lo conocen, y mis amigos que me están viendo me van a dar la razón, quienes lo conocen, quienes lo conocieron, quienes siguen siendo parte de la familia, saben que su apodo es Papá Oso, porque es eso, un oso gigante. O sea, es un oso de peluche grandote, es el tipo más bueno, más bondadoso, con la mayor paciencia del planeta. Y era divertidísimo porque había veces en que se encerraba con nosotros, y por lo menos conmigo, que yo sí fui un hijo bastante complejo, y decía, por Dios, no sé qué hacer porque tu mamá ya viene. Y el susto de él radicaba ahí. Él no amenazaba con el hombre del saco. Él no amenazaba. Tu mamá ya viene, ¿qué hacemos? Y de repente se abría la puerta y yo tengo clarísima la imagen de alguna vez que hice una brutalidad muy grande. Tengo clarísima abrirse la puerta de mi cuarto y decirle a mi mamá, a mi papá, sal. Y mi papá le decía a mi mamá, no, por favor, no, cálmate, sal. ¿Y sabes lo que es ver esa discusión de verlo a un tipo tan grande? Y mi mamá es bajita, es pequeñita, y decía, sal. Y bajó la cabeza, me regresó a ver y me dijo, hice lo que pude. Y salió. Estás solo en esta. Y fue como, ya no pudimos hacer nada, te bancaste lo que te tocó. El resto queda para algún otro momento, pero sí, es impresionante cómo las mamás toman ese manejo psicológico de cualquier hijo. O sea,
A mis hermanas que sí deben estar viendo esto y deben estarse riendo de estas anécdotas, recuerdo que mi mamá se daba el gusto de decirles, tráeme la correa, la que está colgada en tal lugar. Nunca las topaba, pero mi hermana tenía que ir a traer su propio, aquí es correa, en otros lugares cinturón, y le traía la que ella pedía. No. Trauma psicológico, traer tu propio castigo hasta... Las mamás sí se pasan. Ahora de grande nos le burlamos, decimos, ¿para qué nos hacías ir a traer si nunca nos pegaste? Porque realmente tengo la fortuna de decir que mis papás nunca utilizaron ese tipo de castigo físico con nosotros. Y ella decía, por eso, porque no tenía castigo físico, debía generar un castigo psicológico en ustedes que los deje marcados. Era psicológico. Y totalmente. Yo no sé cuál de los dos prefiero, pero el psicológico era muy fuerte. Ellas sí son parte de otra historia. Pero bueno, nos hemos reído un poco, nos hemos divertido y nos hemos informado. Esto es lo que es la criptozoología, para quienes nos preguntaron en algún momento. Y si quieren que hagamos más videos de estos hablando de algo en específico, déjenos abajo en comentarios y hablamos o del Kraken o de Pie Grande o de lo que sea y podemos hacer una serie de estos. ¿Sí? Efectivamente, eso les iba a decir. Si es que en algún punto quieren saber o les llaman mucho la atención de Bigfoot o quieren saber sobre alguno de los animales o quieren que hablemos de vampiros, de hombres lobo, que el hombre lobo, por favor, voten, que yo quiero hablar de eso, me parece eso seguro hablamos en alguna vez, es bastante interesante. Déjenos sus comentarios, déjenos sus apreciaciones, cuéntenos de qué otros temas les gustaría que hablemos y nosotros estaremos encantados de topar estos temas. Estoy buscando algo con lo que me quiero despedir, porque el otro día ya recibí por ahí un comentario que me decía, oye, dejaste de contarnos tus cuentos para ir a dormir. Como estoy seguro que todos ustedes están soñando o esperando o oyendo este programa antes de irse a la cama, si me permitas te voy a contar un pequeño cuento, Chris. Por favor. Decía, la noche de Halloween, cuando eran las 12 en la plaza de un pueblo, los niños estaban jugando al escondite. Varios de ellos, que estaban escondidos en una alameda a las afueras del pueblo, vieron algo extraño que se estaba formando en el cielo. Primero se hacían formas en el cielo, que resaltaban en la noche oscura. Los niños se asustaron mucho, pararon de jugar y fueron a avisar a sus padres. También la gente mayor que estaba en el bar salió a verlo, porque no creían a sus hijos, pero al verlo se sorprendieron. Al cabo de unos minutos se formó una seta, primero de color naranja y luego roja. Las personas más mayores empezaron a hacer comentarios de que también se habían formado antes de la guerra civil. Pero otras personas pensaron que era un ovni que venía a avisar que la noche de Halloween era solo suya. Todas las mujeres salieron de la puerta de sus casas. Las mujeres empezaron a hablar de que un día, cuando se escapó un criminal de la cárcel, también se formó. Cuando toda la gente se fue a dormir, se empezaron a oír pasos, ladridos y golpes en las puertas. A la mañana siguiente, toda la gente salió a las puertas de sus casas. Los vecinos empezaron a preguntar si sabían lo que eran esos ruidos. Lo único que se sabía es que la mitad del pueblo ya no estaba y la seta había desaparecido. Leyenda centroamericana, por si acaso no es un cuento, es algo que a mí me llamó mucho la atención y es algo de lo que quiero y les voy a prometer topar. No es la primera leyenda, sino que hay varias de pueblos que desaparecen así, de la nada. Hay 2 pueblos en México que desapareció su población. Uno de ellos se cree que se encontró un testimonio de que todo el pueblo se fue de ahí porque se creía que el pueblo en su totalidad estaba maldito. Pero hay un pueblo en particular en Estados Unidos que simplemente desapareció, no dejó rastro alguno, históricamente se esfumó y solo hay una palabra que quedó grabado en un poste, en el cual hasta ahora es uno de los misterios más grandes que tiene la historia de nuestro planeta. Les contaré de esa historia en una próxima oportunidad, pero por hoy, como para que vayan a dormir y descansar en paz, les dejo esa pequeña narración de un diario encontrado en esa aldea. Y así sucede, cada vez las historias cada vez en la historia, mejor dicho, se encuentran cosas raras y difíciles de creer, pero que simplemente hay que darle seguimiento para saber qué es lo que ocurre. Antes de despedirnos, Chris, quiero mandar saludos
es nuestra primera oyente que nos pide que le mandemos saludos. Así que esto se merece, por favor, tú y yo, regalémosle un aplauso. Porque eres la primera que nos pide que le saludemos en nuestro podcast. Diana Delgado de Ecuador. Ajá. Y saludos a todo el Ecuador. Nos mandó, es más, ahí nos dijo: estoy suscrita a su canal y quiero pedirles que no se olviden de nuestros saludos, de mi saludo para Ecuador. Así que, Diana, muchísimas gracias por tu suscripción. Gracias por pedirnos tus saludos. Es la primera que lo hace. Si ustedes quieren, con toda confianza del mundo, díganos, nosotros les enviamos sus saludos. Y saludos a Ecuador. ¿Quieres decirlo tú o lo digo yo? Del país que tú y yo nos ha sorprendido esta semana. Bueno, dile. Queremos mandar saludos a Irlanda. Estamos completamente sorprendidos. No esperamos que aparezca Irlanda en nuestro mapa, pero sí. Tú que nos estás escuchando desde Irlanda, que nos estás viendo desde Irlanda, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por ser parte de Dimensión 593. Y a México, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, España y a todos aquellos países que se van sumando a esta dimensión, pues muchísimas gracias y les mandamos un abrazo fraterno. Sí, muchísimas gracias a todas las personas. Como decía Kike, fue muy sorprendente ver que nos están viendo personas de Irlanda, cosa que agradecemos. Y a la gente irlandesa que nos está escuchando por aquí, ¿cómo están? How are you doing? Y bueno, ¿qué idioma hablan en Irlanda? ¿Inglés? Inglés, pero por supuesto. O sea, inglés yo irlandés. Yo pensé que hablaban irlandés. Irish, y tienen ese acento así. Es muy bonito. A mí personalmente, porque yo me crié estudiando inglés británico. Personalmente sí, obviamente el inglés estadounidense, yo viví en Estados Unidos, pero el inglés británico es el que a mí me enseñaron y todo. Y obviamente teníamos esa distinción esa distinción de cómo hablan en Irlanda, cómo hablan en Escocia. O sea, es súper... A mí personalmente el idioma, o sea, el inglés irlandés es uno de los ingleses más chéveres que pueden haber, porque es la pronunciación... ¿Has escuchado alguna vez hablar todo esto de St. Patrick's Day y todo esto? Claro, obvio. Cosas de los leprechauns, o sea, de los sí, gnomos. Todo eso. Ya, esa R de Irish es de ellos, o sea, me encanta. A mí personalmente me gusta. Entonces, saludos a todas las personas y a todas las personas que nos ven en Latinoamérica, en Europa, en todos lados. Muchísimos saludos. Gracias por formar parte de esta familia. Gracias por hacer crecer este canal. Ya saben, como siempre les digo, si es que este podcast les gustó, denle like, suscríbanse, compartan, déjennos sus comentarios aquí abajo, síganos en nuestras redes sociales personalmente, ya saben, @CristianR3006, Cristian sin H en ningún lado, en Instagram, también síganos por favor en @Dimensión593, en Instagram, en Facebook, aquí en YouTube y en todas las otras plataformas que nos escuchan como podcast. Y Kike, tú. A mí, como ya saben, en cualquiera de nuestras redes sociales, como Kike Duque, y lo mismo como lo acaba de decir Cristian, por favor, mándennos sus correos electrónicos, dimensión593.es@gmail.com, repito, dimensión593.es@gmail.com, y síganos en las redes sociales, pídanos sus saludos, escríbanos, como les estoy diciendo ya desde hace un par de programas atrás. Estamos felices con la interacción que estamos teniendo con nuestra comunidad en Instagram. Gracias por tener ese contacto con nosotros. Gracias por escribirnos. Gracias por sugerirnos cosas. Gracias por mandarnos videos. Tenemos un suscriptor que nos ha mandado ya muchos videos sobre cosas paranormales. Estamos recopilando algunas para poder hacer un video que se lo merezcan. Sí. Hablen de nosotros, compartan nuestros videos, hagan que esta comunidad crezca y de esa manera vamos a poder seguir trabajando y trayéndoles temas tan diferentes como los que ustedes nos han solicitado. Esto es Dimensión 593, donde los multiversos confluyen, y mejor dicho, esto fue por este día, Dimensión 593. Cris, gracias por traer como siempre toda tu información. Dimensionados, gracias por seguirnos y les deseamos que ustedes y sus familias se encuentren sanas. Hasta la próxima. Les tenemos un pequeño video chiquitito para esta semana de una sorpresita que nos llegó y ya lo compartiremos con ustedes. Esténse atentos a aquello, sigan nuestras redes, cuídense, protéjanse y protejan a los que aman. Que les vaya
Muy bien. Hasta pronto. Cuídense. Hasta luego.